educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad Ciencias de la Educación e Idioma, carrera de Educación Básica, asignatura Metodología de la Investigación. Muy buenas tardes, Máster Marianela Silva, compañeros. En esta ocasión, mi grupo va a dar a conocer el tema que hemos escogido, que es factor socioeconómico y su incidencia en la educación en tiempos de pandemia. Los integrantes son Córdoba Limones Jessica, García Zambrano Monserrat, Prieto Velázquez José Andrés, Tamayo Gonzabay Narda y quien les habla, Sara Vivar Andrade. Nosotros escogimos el tema del factor económico y su incidencia en la educación en tiempos de pandemia por la realidad que estamos viviendo en la actualidad, un reto en el que se ha convertido la nueva educación virtual. Planteamiento del problema. Existen varios factores que influyen en el aprendizaje que actualmente se imparte con la nueva modalidad virtual. La pandemia ha afectado el sistema educativo en todo el mundo. De esta manera, ha ocasionado impactos significativos, como es el cierre de manera presencial de las escuelas en todos los niveles. No solo por la incomodidad de recibir y transmitir los conocimientos, sino también por la falta de recursos tecnológicos en la mayoría del conglomerado educativo. En Ecuador, la pandemia COVID-19 se produjo el cierre de todas las instituciones educativas, de esta manera enfrentando nuevos desafíos en la educación. Los estudiantes, los docentes y toda la sociedad no estaba preparada para la educación virtual. Aprendieron a velocidad nuevos métodos, contenidos, programas, plataformas, entre otros. Para las indígenas y campesinas es más complicado seguir con la educación virtual. En este caso, se espera que los docentes hagan un esfuerzo para que los estudiantes continúen con sus estudios. Diversas confusiones, tensiones y temores por parte de los componentes en esta educación, como son los estudiantes, docentes y padres de familia, debido a la falta del factor económico en los hogares de la provincia, motivó a los padres de la familia a cambiar la educación de instituciones privadas a pública, teniendo como resultado el colapso de la educación fiscal. Es importante identificar las problemáticas que surgen en esa modalidad, como es la enseñanza. Varias de ellas es saber si los estudiantes cuentan con un dispositivo digital, como las redes de internet, materiales impresos, el uso de las TICs, las condiciones de estudios en los hogares, las falencias de conectividad que afectan más a las zonas rurales. Y todo esto puede provocar las frustraciones de los estudiantes al tratar de sostener el aprendizaje y vínculos de manera virtual. Formulación del problema es: ¿cuáles son las consecuencias que ha dejado el COVID-19 en la economía de las familias de los educandos? Objetivo general: analizar la incidencia del factor socioeconómico en la educación virtual en tiempos de pandemia. También tenemos lo que es objetivos específicos, que son sistematizar las experiencias adquiridas de los alumnos y docentes en la educación virtual, diagnosticar las herramientas que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza virtual. Y por último tenemos identificar los factores socioeconómicos que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Justificación de la investigación. El planteamiento investigativo es importante porque vamos a conocer con mayor precisión cómo influye el factor socioeconómico en la educación virtual en tiempos de pandemia. La virtualidad es un desafío, la cual está encaminado a causa de la pandemia que no permite la interacción presencial en los salones de clases, y por este motivo las personas se vieron obligadas a la nueva modalidad, la cual afecta a un grupo social. La falta de empleo junto a la baja de sueldo, debemos determinar todos estos factores socioeconómicos, experiencias sociales, económicas, la realidad que viven en los hogares, las actitudes y las formas de vida.
porque todos estos factores permiten establecer en qué medida los estudiantes van a lograr cumplir los objetivos educacionales. A continuación, tenemos lo que es el capítulo 2. Dentro de este capítulo vamos a encontrar lo que es el marco teórico, los antecedentes, los fundamentos teóricos, el factor socioeconómico, la importancia, sus características, entre otros. En nuestra investigación tenemos como antecedente número 1, título, ¿cómo influyen las condiciones socioeconómicas en el aprendizaje? Según los autores Jama y Cornejo en el año 2015, aporta que este estudio se basó con los métodos teóricos de análisis, síntesis y el hipotético deductivo. Utilizaron la técnica de encuesta en el cual estuvo involucrado los estudiantes, padres de familias, profesores y autoridades de la unidad educativa. En esta investigación se concluyó que las condiciones socioeconómicas no influyen negativamente en el aprendizaje, porque en el aprendizaje actúan otros factores que tienen que ver con rasgos de personalidad, estabilidad emocional en los estudiantes. Antecedente número 2. Este antecedente tiene como título la incidencia del factor socioeconómico en el rendimiento académico de los y las estudiantes, con sus respectivos autores, que son Oseguera y Cepeda en el año 2014, con sus respectivos aportes. Los resultados de esta investigación fueron la falta de hábitos de estudios en el alumno. La metodología que se utilizaron fueron de tipo hipotético-deductivo, la cual se utilizó para obtener información, puesto que este es un método científico, el cual se deriva de la práctica y de la experiencia. Como antecedente número 3 tenemos que según Méndez, 2010 realizó una investigación con la finalidad de conocer cómo determinar los factores socioeconómicos en los estudiantes de la Universidad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California en el desempeño académico. Para lograr el resultado deseado, se aplicaron encuestas a un grupo de estudiantes, el cual se decidió identificar cuáles son los factores más importantes que tienen mayor influencia en el desempeño académico. Lo primero fue la observación de los casos, a pesar de estar en la misma escuela y la mayoría de la misma carrera, tienen vidas muy diferentes, pues hay quienes viven con sus padres, otros viven solos, algunos viven con la pareja. Por lo tanto, se concluyó en esta investigación que muchas veces tenemos perjuicios, pues que alguien es clase social económica alta, creemos que será educado y le pondrá mucho más ganas a la escuela. Esto demuestra que muchas veces dejamos de llevar por las apariencias y nos vemos influenciados por ellos. En nuestro capítulo 2 del marco teórico tenemos la fundamentación teórica. En esta ocasión vamos a hablar sobre el factor socioeconómico y la educación en tiempos de pandemia. El factor socioeconómico son los contextos sociales, económicos, que ayudan a desarrollar el distintivo, la posición y la forma de vida de las personas. Nos indica que la pandemia COVID-19 en estos tiempos ha ocasionado un gran impacto en la economía de la sociedad, sobre todo en su economía y en cada país o región, ya que no pueden controlar su expansión. Esto impide que las personas trabajen para mejorar su estado financiero. La educación en tiempos de pandemia. La definición de la educación manifiesta que la educación es un transcurso humano y didáctico complejo para todo ser humano. En estos tiempos, la educación que estamos viviendo es la educación virtual. En la actualidad, ya no hay impedimento de las distancias para la educación, ya que no es necesario
asistir a los salones, sino que desde el lugar donde nos encontremos podemos acceder a estudios de formación académica. Conclusión. De acuerdo a la investigación realizada, el presente trabajo concluye que la pandemia del COVID-19 generó muchas preocupaciones en las familias y muchas interrogantes sobre qué tipo de educación se brindará a los educandos a nivel mundial. Actualmente los estudiantes reciben la enseñanza y aprendizaje de manera virtual. El factor económico es la mayor problemática que afecta a los estudiantes, ya que las condiciones de acceso y los esfuerzos que se realizan se salen de las manos. Esto influye en el desempeño académico de los educandos porque de cierta manera altera el rendimiento de las actividades escolares en la educación virtual. Con todos los presentes, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Estimados compañeros, estimada máster, muchas gracias por su atención.